Imagina una guerra que no se libra solo con balas ni tanques. Una guerra donde el silencio pesa tanto como una explosión. Donde un gesto, una carta, una conversación casual en una estación de tren puede cambiar el rumbo de millones de personas. Esta es la guerra del espionaje. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras las potencias se enfrentaban en los campos de batalla, se libraba otra guerra, oculta y silenciosa, la guerra de los espías. Un conflicto de identidades falsas, traiciones, mensajes cifrados y decisiones tomadas en la sombra. Este programa es un viaje extenso por este mundo invisible, donde los protagonistas no siempre llevan uniforme y donde un simple pastor en los Pirineos podría ser tan crucial como un general en el frente. En este relato encontrarás figuras heroicas, dobles agentes, mujeres con piernas ortopédicas que engañaban a la Gestapo y también personajes oscuros. Pero sobre todo, descubrirás el papel que jugaron los españoles y en especial los vascos en esta red de espionaje. Un papel muchas veces olvidado, silenciado, ignorado. Hoy, aquí, en Si tiene nombre existe, le damos voz. ¿Comenzamos? Sombras se desvanecen en mitos y leyendas, ecos de voces antiguas, susurros en la niebla, historias nunca contadas, secretos en la bruma, misterios del pasado en la noche resurgen. Si tiene nombre existe en los cuentos de ayer, verdades y fantasías nos vuelven a hacer creer. Serpientes y dragones, héroes en caminos oscuros, dioses en sus tronos, mentiras y murmuros, mundos olvidados tras puertas del tiempo, fantasmas en los vientos, sueños que nunca mueren. Si tiene nombre existe en los cuentos de ayer, verdades y fantasías nos vuelven a hacer creer. Tiene nombre existe en los cuentos de ayer, verdades y fantasías nos vuelven a hacer creer. El espionaje durante la Segunda Guerra Mundial fue un universo en sí mismo. Mientras los titulares hablaban de Stalingrado o Normandía, miles de agentes trabajaban desde las sombras,
interceptando mensajes, saboteando instalaciones, infiltrando redes enemigas. Las potencias crearon y perfeccionaron sus servicios de inteligencia. Reino Unido tenía el MI6 y el SOE. Estados Unidos fundió el OSS. Alemania contaba con la Abwehr y el SD, y la URSS con el temido NKVD, heredero del aparato de represión soviético. Las historias son muchas, pero todas comparten un eje: el riesgo absoluto. El espía, por definición, es alguien que vive en la cuerda floja. Si cae, no hay medallas ni funerales de Estado. Hay tortura, muerte y olvido. Ningún relato sobre espionaje estaría completo sin mencionar a Juan Puyol García, más conocido como Garbo. Nacido en Barcelona, odiaba tanto al fascismo como al comunismo. Su meta era detener la barbarie, pero lo hizo con mentiras. Su historia es digna de una película. Se ofreció a los británicos como espía, pero lo rechazaron. Entonces, decidió fingir ser un agente nazi. Creó una red de informantes completamente falsa, basada en la guía telefónica de Londres. Sus informes eran tan buenos que los alemanes se lo creyeron todo. Años después, los británicos, impresionados, lo reclutaron de verdad. Garbo fue crucial en el engaño previo al día D. Convenció a Hitler de que los aliados invadirían por Calais, no por Normandía. Su información provocó que divisiones alemanas quedaran lejos del verdadero frente. Lo curioso es que Garbo terminó su vida como bibliotecario en Venezuela. Su historia fue redescubierta en los 80. Nunca buscó fama, solo resultados. Su vida fue una mentira al servicio de una verdad. Otra figura legendaria es Virginia Hall, estadounidense, con una pierna ortopédica. Eso no le impidió convertirse en una de los agentes más buscados por los nazis. La Gestapo la llamaba la mujer más peligrosa del mundo. Trabajaba para el OSS y coordinaba redes de resistencia en Francia. Organizaba sabotajes, entregaba armas e incluso dirigía ejecuciones. Tras ser descubierta, cruzó los Pirineos a pie en pleno invierno, con una pierna artificial. Volvió a Francia justo antes del desembarco aliado. Tras la guerra, ingresó a la CIA, convirtiéndose en pionera del espionaje femenino. Canaris, jefe de la Abwehr, era un personaje ambiguo, alemán, nacionalista, pero con una fuerte oposición a Hitler. A lo largo de la guerra, saboteó operaciones nazis desde dentro, protegió a judíos, retrasó invasiones y mantuvo contacto con la resistencia alemana. Algunos creen que Canaris saboteó la invasión a la URSS, retrasando la logística. Fue arrestado en 1944 y ejecutado en 1945. Sus últimas palabras fueron: «He hecho lo correcto, aunque nadie lo entienda». Tras la Guerra Civil, España era un país derrotado,
empobrecido, pero ideal para el espionaje. Franco jugó con los dos bandos, permitiendo a veces a los nazis operar desde sus puertos y en otras, haciendo la vista gorda con agentes británicos. Madrid, Barcelona y San Sebastián se llenaron de diplomáticos, agentes secretos y periodistas con demasiado interés en los barcos que entraban y salían. Los hoteles de lujo se convertían en centros de operación. En esta guerra secreta, los vascos jugaron un papel fundamental. Conocedores de la geografía pirenaica, muchos colaboraron como guías en rutas de escape. Otros actuaban como enlaces entre la resistencia francesa y Gibraltar. Una de las historias más impactantes es la de la Red Comet. Creada para ayudar a pilotos aliados derribados, la red cruzaba Bélgica, Francia y terminaba en los Pirineos. Allí entraban en acción los vascos. Uno de ellos, Jens Arocha, guía navarro, ayudó a más de 200 personas a cruzar la frontera. En una ocasión, guió a un grupo durante 3 noches seguidas bajo una tormenta de nieve. Al final del trayecto, uno de los pilotos le entregó una medalla. Él se la devolvió diciendo: «No hago esto por medallas, sino porque también nos ayudaron cuando huíamos de Franco». En pueblos como Zugarramurdi o Elizondo, los curas ofrecían cobijo, documentos falsos y salvoconductos. Muchos eran nacionalistas vascos que veían en la guerra una oportunidad de oponerse tanto al nazismo como al franquismo. En San Sebastián y Bilbao, algunos vascos trabajaban oficialmente para los franquistas, pero pasaban información a los aliados. La doble lealtad era peligrosa. En 1944, un joven de Azkoitia fue capturado por pasar mensajes cifrados en panecillos huecos. Fue torturado y desapareció. Su nombre no aparece en ningún libro. Durante el conflicto, algunas familias vascas utilizaron sus conocimientos empresariales y redes comerciales para colaborar activamente con la resistencia. Varios empresarios de Euskadi, comprometidos con el antifascismo, crearon o reconvirtieron sus negocios como tapaderas para apoyar a redes de inteligencia o ayudar a huidos y pilotos aliados. Una conocida conservera en Ondarroa empleaba a refugiados políticos como obreros, pero además escondía en sus sótanos equipos de radio con los que se transmitía información a Londres. La red estaba dirigida por 2 hermanos, antiguos combatientes del bando republicano. Su cobertura perfecta, latas de bonito que salían en cargamentos a Francia y Portugal, muchas de las cuales contenían compartimentos secretos con microfilms, instrucciones o pequeños objetos de sabotaje. En el puerto de Pasajes, una agencia de transporte marítimo operaba aparentemente con normalidad. Su propietario, miembro del clero vasco y ferviente nacionalista, mantenía comunicación constante con redes de exiliados en Bayona. Utilizaban los barcos pesqueros para introducir agentes británicos en la costa vasca, bajo apariencia de faena pesquera. Los barcos regresaban con refugiados, mensajes cifrados o documentación.
Una anécdota revela su eficacia. En 1943, un pesquero trajo a bordo, escondido entre redes y sardinas, a un ingeniero judío que había huido de un campo en Toulouse. El hombre terminó trabajando para los aliados en Gibraltar. En Álava, varias cooperativas agrarias vascas fueron clave para camuflar movimientos logísticos. Desde la recogida de leche hasta el reparto de pienso, aprovechaban el tránsito rural para hacer llegar mensajes a través de la frontera. Una de estas cooperativas, en la zona de La Guardia, servía como centro de paso para documentación falsa. Los documentos se escondían en cubas de vino y eran entregados en manos de correos montados a caballo. Estas redes estaban integradas mayoritariamente por antiguos gudaris y simpatizantes del gobierno vasco en el exilio. Muchos de ellos actuaban con plena conciencia de que, de ser descubiertos, la represión sería inmediata. Tras la caída del gobierno de Euskadi en 1937, las instituciones vascas no desaparecieron, sino que se reorganizaron en el exilio, principalmente en París, Bruselas y luego Londres. Desde allí, el gobierno vasco actuó como puente entre la diáspora vasca, los aliados y las redes de resistencia en territorio ocupado. Desde 1940, el gobierno vasco en el exilio, encabezado por José Antonio Aguirre, tejió alianzas con sectores del gobierno francés y más tarde con los movimientos de la resistencia. A través de su delegación en París, proporcionaban documentación, identidades falsas y ayudaban en la coordinación de rutas de escape para judíos, pilotos aliados y resistentes perseguidos. En Londres, la delegación vasca mantenía comunicación directa con el Foreign Office y el PSOE británico. Muchos vascos exiliados fueron entrenados por el PSOE y enviados de nuevo a Francia o a la frontera pirenaica. Aguirre y sus colaboradores, como Manuel Dirujo, jugaron un papel importante en facilitar contactos seguros entre agentes británicos y la red vasca en el interior. Los servicios de inteligencia británicos y franceses reconocían la eficacia de los enlaces vascos por su fiabilidad, conocimiento del terreno y lealtad antifascista. Estas redes permitieron transmitir información sobre movimientos de tropas alemanas, transportes ferroviarios e incluso sabotear suministros enviados desde España hacia Alemania. Además de la ayuda directa a la resistencia, el gobierno vasco en el exilio mantenía casas de acogida, centros logísticos y una activa red de prensa y propaganda para denunciar el régimen franquista y el avance del fascismo en Europa. Varios de sus boletines clandestinos circularon incluso dentro de España. El papel del gobierno vasco fue tan significativo que tras la guerra, altos mandos británicos reconocieron en privado la ayuda prestada, aunque la situación diplomática con el régimen de Franco impidiera hacerlo públicamente. El espionaje en la Segunda Guerra Mundial no fue exclusivamente cosa de hombres. Las mujeres jugaron un papel crucial, a menudo subestimado, y en muchos casos más arriesgado. Actuaban como mensajeras,
operadoras de radio, enlaces de la resistencia, contrabandistas de información y agentes infiltradas. Su invisibilidad social, en muchos casos, fue su mejor camuflaje. Una de las figuras más notables fue la belga Audrey de Jong, conocida como Dédé. Fundadora de la red Comet, ayudó a más de 800 pilotos aliados a escapar desde Bélgica hasta España, cruzando los Pirineos. En su red, muchas mujeres vascas colaboraron activamente, alojando a los fugitivos, ocultando documentos o guiando en el último tramo del camino. Dédé misma acompañó a decenas de pilotos hasta San Sebastián y Bilbao. Fue capturada por los nazis en 1943 y enviada a Ravensbrück, pero sobrevivió. Tras la guerra, se convirtió en enfermera en África, rechazando fama y homenajes. Nacida en Bilbao, Elvira González huyó a Francia tras la Guerra Civil. Se estableció en Burdeos y trabajaba como enfermera en un hospital militar francés. Aprovechando su posición, comenzó a copiar informes médicos de soldados alemanes heridos y los transmitía a la red de inteligencia aliada en Toulouse. Una noche, ocultó a un soldado canadiense herido bajo el quirófano, falsificando su ficha como paciente alemán. Lo mantuvo allí durante 9 días, hasta que pudo enviarlo con ayuda de la red vasco-francesa hacia España. Su historia se supo muchos años después, gracias a una carta del soldado a su familia. Británica de origen francés, Violet fue una de las agentes más valientes del Ejecutivo de Operaciones Especiales, cuyas siglas son SOE. Se infiltró en Francia, ocupada para organizar sabotajes y coordinar la resistencia. En una de sus misiones fue capturada, torturada y finalmente ejecutada en 1945. Tenía solo 23 años. Su legado inspiró libros y películas y fue condecorada póstumamente por el Reino Unido y Francia. En las zonas rurales de Euskadi, muchas mujeres actuaban como correos. Transportaban mensaje cosidos en el dobladillo de sus faldas, en pañales de bebés o en bolsas de pan. Una historia recuerda a María de Ariskun, quien cruzaba la frontera con queso artesano, dentro del cual había radios desmontadas que los británicos se entregaban a grupos de resistencia. Estas mujeres, en su mayoría campesinas, no tenían entrenamiento formal, pero sí una determinación feroz. Su trabajo salvó cientos de vidas, aunque nunca recibieron medallas. Tras la guerra, muchos de estos héroes quedaron en el olvido. La dictadura no quería reconocer a quienes lucharon con los aliados. Algunos vivieron exiliados, otros murieron en el anonimato. Garbo desapareció del mapa. Los vascos que colaboraron con el PSOE nunca fueron reconocidos por el gobierno español. Ni una placa, ni un homenaje. Solo recientemente se han empezado a recuperar estas historias. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra de ejércitos, pero también de individuos, de personas que, en silencio, decidieron arriesgarlo todo. Entre ellos, muchos españoles, muchos vascos, que desde un país quebrado
eligieron luchar contra el fascismo de la única forma posible, en la sombra. El espionaje fue su campo de batalla. Hoy, este programa es un monumento de palabras, porque si la historia oficial los olvidó, nosotros no lo haremos. Nos escuchamos en nuestra próxima cita. Con cariño, Blanca. Si tiene nombre existe es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que como tú comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.